denominé o titulé este pasaje una lección final. Y una lección final de Dios. Dios nos da o nos quiere dar una lección final. ¿De qué? Bueno, una lección final de reflexión. Y vamos a ver qué cosas o en qué cosas debemos reflexionar. Y apuntar el pasaje hacia esa transformación. Porque si lo vemos desde la óptica de Jonás, vamos a salir de aquí pensando en la muerte. Vamos a salir de aquí pensando en seguir quejándome. Vamos a salir de aquí pensando en muchas cosas emotivas y emocionales, pero no en el Dios que agarra esta historia y dice, ahora me toca a mí escribir, Jonás, échate a un lado. Es una lección final de vida, para tu vida y para mi vida. Y debemos tomarla así, porque vivimos días malos, días peligrosos, días donde la familia está siendo atacada, días donde los matrimonios están siendo atacados, días donde la iglesia misma está siendo permeada, inundada, atacada por muchas enseñanzas falsas, y nosotros debemos cuidarnos. Cuando estudiaba este pasaje, recordé aquella película Rescatando al soldado Ryan. ¿Cuántos la vieron? Y es interesante porque pensaba en el pasaje y recordaba aquellos soldados que tenían una misión allí cuando llegaron a aquel lugar. Desembarcaron en el puerto de Normandía y ellos llegaron con todo el fervor, la emoción para atacar al enemigo. Y luego aparece una nueva misión. Y aquel capitán le dice, tenemos una nueva misión, rescatar a un soldado. Y dicen los soldados, ¿qué? ¿Se va a desperdiciar mi potencial para ir a rescatar a un soldado? Yo soy un hombre que tiene destrezas. Yo puedo acabar incluso con Hitler, lo puedo apuntar y matarlo. Pero el capitán dijo, tenemos una orden y debemos obedecerla. Y él le transmite al resto del pelotón y les dice, hay una madre que ha perdido 2 hijos en batalla y uno de ellos es el tercero y ese es Ryan y debemos rescatarlo. La base de nuestra misión es el amor. La base de esa misión que fue encomendada aquí a este pelotón es el amor. Y era el amor. Y fue lo que el capitán le dijo. Nosotros vamos a rescatar al soldado porque hay una madre que está llorando, 2 hijos. Y no queremos que ella llore el tercero. Entonces, es una lección de vida. Y nosotros de qué forma vamos a ver a Dios en estos textos que no los leí todos, dándonos lección de vida. Bueno, en primer lugar, una lección que nos llama a tener paz como fundamento del carácter de Dios. Jonás no tenía paz. Jonás estaba enojado. Jonás quería la muerte. Jonás quería la perdición del pueblo ninivita. Jonás estaba pensando en sí mismo. Entonces es fundamental tener paz como fundamento del carácter de Dios. El enojo de Jonás, y aquí lo acabamos de leer, tiene su origen en el desconocimiento de Dios, a pesar de redactar lo que Dios era. Yo conozco que tú eres un Dios misericordioso. Yo conozco que tú ibas a perdonar a esa gente, por eso me enojé. Y entonces ahí vemos que Jonás no estaba arrepentido, porque el arrepentimiento te lleva a decir, Señor, aquí estoy, no recuerdo nada, perdóname porque hice mal. Entonces Jonás no estaba arrepentido. Jonás tal vez pensó en su propia condición y dijo, tengo que hacer lo que Dios me dijo. Pero aquí está expresando una emoción que tenía como fundamento el desconocimiento de Dios. Él no conocía a ese Dios, no solo por la sabiduría, pero le faltaba su carácter. ¿Qué carácter estaba expresando Jonás? Un enojo muy lejos de la voluntad de Dios. ¿Y el enojo qué es? Una emoción. Debemos revisar nuestras emociones. ¿Cuál es el fundamento de nuestras emociones? Si me molesto, ¿por qué me molesto? Si tengo temor, ¿por qué tengo temor? Debo revisar el fundamento de mi emoción. Si estoy buscando a Dios emocionalmente, ¿cuál es el fundamento de esa emoción? En este caso, el fundamento de la emoción, del enojo de Jonás,
era el desconocimiento de Dios, era el rechazo hacia Dios, era la rebeldía hacia Dios. Era un rebelde que estaba en contra del Dios que le mandó. ¿Ustedes se imaginan eso? De que Dios te mande a predicar y tú vayas en tu corazón pensando en la pérdida de la gente. Al final Jonás no quería que ellos se salvaran. Entonces debemos, cuando esas emociones vienen, examinar nuestros corazones, nuestros pensamientos, a ver desde dónde ellos están saliendo. ¿Cuál es el origen de esa emoción? Esa emoción está justo debajo de la voluntad de Dios. Para conocer la causa de nuestras emociones debemos examinar nuestros corazones. ¿Se acuerdan de Elías en la cueva? ¿Qué dice la Escritura? Elías estuvo allá en el monte Carmelo y hizo una algarabía y los profetas murieron y Dios descendió y todo aquello se acabó. Pero Elías desciende y cuando desciende dice: mira, Elías, Jezabel te manda a decir que mañana de cierto estarás muerto, que ella va a tener tu cabeza en su plato. ¿Y qué le pasó a Elías? Dice textualmente: se apesadumbró, pero ya no en enojo, ahora en temor. Su rostro cambió, su emoción cambió, y eso es una emoción también, pero con fundamento en no reconocer que debemos confiar en el Dios fiel, en ese Dios que es fiel, en ese Dios que va a estar por encima del temor humano, en ese Dios que le da valentía a los misioneros para que prediquen en los lugares difíciles, en ese Dios que le dio la valentía a Esteban para ver a la gente apedreándolo y él viendo los cielos abiertos y diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Debemos ser honestos con nosotros mismos e indagar en nuestros corazones. Debemos abrir nuestros corazones, expresar nuestras emociones, pero bien dirigidas a Dios. ¿Y qué debemos mostrar? Que somos vulnerables. ¿Qué debemos mostrar? Que necesitamos de Dios. Si algo había en David, el hombre conforme al corazón de Dios, era el consultar a Dios. Usted ve a un David consultando a Dios: Dios, ¿debemos subir a pelear contra esta gente? Tráeme el efod. Tráeme allí profeta para consultar a Dios. Nosotros no lo hacemos en la mayoría de los casos. Y más adelante vamos a ver. Salmo 139, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dice Zubel Michelin: todos nosotros estamos continuamente teniendo un diálogo interior. Estamos pensando cuando usted va trotando, cuando va en el autobús, en qué y para quién y por qué está pensando. Si no se está examinando, si no está revisando su corazón, si no está pidiendo a Dios que le ayude a no ser egoísta, envidioso, hipócrita, va a tener problemas, porque esa es la realidad de la abundancia de nuestro corazón pecaminoso. ¿Y quién lo transforma? Según Zubel Michelin, en ese diálogo interior debe aparecer un Dios que me lleve a decir: papaíto, por ahí te va a ir mal. Ese enojo, esa rabieta, esa inmadurez no viene de Dios, no está debajo de la voluntad de Dios. Y vemos ahora que Jonás expresa una oración que es sincera también. Es una oración que se desprende de las entrañas. Y él dice: yo sabía. Y dice: Jonás oró textualmente, versículo 2, a Jehová y dijo: ahora, Señor Jehová, ¿no es esto lo que yo decía al principio? Él decía eso. Él se va a arrepentir. Él va a tener misericordia. Es una oración maliciosa. Es una oración egoísta. Es una oración que no desea que el otro se salve. Es una oración que menosprecia. Es una oración que de verdad habría que examinarla bien desde nuestros corazones, porque muchas veces nosotros hemos orado igual. Y debemos reflexionar, y es lo que el Señor nos llama: de qué manera son
nuestras oraciones es una extraña oración que reconoce el carácter de Dios, pero solo conocimiento, solo en conocimiento. Y nosotros no solo debemos tener conocimiento de Dios, debemos tener un conocimiento que esté alineado con un carácter y también con un oficio, con una labor dentro de donde Dios me ha colocado. Y en esa labor, en ese oficio, en esa vida ministerial, tú vas a ser observado y eso va a ser consecuente con el conocimiento de Dios. Aquí Jonás no tenía un carácter conectado con ese conocimiento de Dios. Más bien él estaba siendo rebelde. Él estaba dejando de lado a Dios y a la predicación que él debía hacer. Es una forma de actuar que muestra escúchese bien y anote esta palabra, una bipolaridad espiritual. No sé si existe, pero aquí hay cristianos bipolares que no reflejan el carácter del Dios único, inmutable y fiel, y cuando van a hablarle a alguien después que han dicho un montón de cosas, la gente dice: ¿y por qué me vienes a hablar de Dios? Bipolar espiritual. Un bipolar espiritual. ¿Y con cuántos te has topado tú? O tú pudieras ser uno de ellos, o yo. Dios nos libre que tengamos esa bipolaridad. Y en el pasaje vemos eso, y es una forma de este drama. Vemos a Jonás orando de una manera en el vientre del pez, qué creyente es Jonás, qué arrepentido está Jonás. Pero luego vemos a Jonás orando un capitulito más adelante y diciendo: yo sé que tú eras así, ¿para qué estás salvando a esta gente? Debemos cuidarnos, amados hermanos, y hoy día es algo que se manifiesta en las iglesias libremente, y nosotros debemos pedir y clamar al Señor para no manifestar una bipolaridad, dos polos de Dios, o dos polos del carácter de Dios, o dos polos aplicados a nuestra vida, sino uno solo. ¿Quién estaba ocupado? Y si hay una palabra o frase que abunda en nuestros labios hoy día es: estoy ocupado. Y ustedes saben que esa es una idolatría también, porque cuando yo te digo estoy ocupado, yo te manifiesto: yo soy mejor que tú, yo tengo una agenda full. Y no lo estoy diciendo a mal, lo estoy diciendo en que tengamos cuidado cuando pensamos en buscar a Dios primeramente y su justicia, en decir: ya va, hermano, estoy ocupado. Pastoralmente y ministerialmente lo vemos a diario, y de alguna forma en este sentido es manifestándote: yo tengo una agenda full, tú no, por favor respeta, cuando pueda te atiendo. Ustedes saben quién estaba ocupado: Jesús. Cuando usted le vio estresado, dicen que después que recorrió en los evangelios toda una región, le llegaron multitudes en la noche y él los dejó allí plantados. No, él los atendió, él los recibió, él sanó a muchos, él oró por muchos. Entonces en Jesús vemos a un Jesús que estaba ocupado, pero permanecía en paz y en sana espiritualidad. Y es por eso que nosotros debemos revisar nuestros corazones. Si hay algo de lo que se habla mucho en el mundo hoy, es la bendita salud mental. Y hay deportistas que dicen: oye, no me expresé como debía porque no tengo buena salud mental. Y la verdad es que sí, pero viéndolo desde la óptica del Señor, necesitamos de esa salud, pero esa salud la encontramos en Dios. La encontramos en el Señor. Y si hay mucha gente buscando, y volvamos a Elías, ¿saben qué el ángel le dijo a Elías? Elías, después de Elías haber descansado, come. Ustedes saben, muchas veces para descansar espiritualmente y estar sanos debemos dormir y comer y descansar en el Señor. Nos falta eso. Y alguien lo pudiera ver poco espiritual. No, voy a llamar al pastor, y el pastor dice: estoy durmiendo. Vermo, ese pastor es un ocioso. Le falta descanso, le falta comer bien, le falta decir no, le falta decir: hermano, ya va, estoy descansando en el Señor.
Pero vean esa forma, Jesús se apartaba, hacía un retiro espiritual para orar y descansar en el Señor. Jesús en la barca estaba durmiendo. Jesús en muchos casos estaba durmiendo porque lo necesitaba. Tú necesitas descansar también. Tú necesitas comer. Tú necesitas reflexionar. Tú necesitas y yo necesitamos reposar. Por eso le dije, vengo de reposar un tiempo y el Señor me da lecciones. Esta semana hablaba con un amigo creyente y él me decía, Robinson, qué tremendo que tenemos 43 años y ya yo para leer tengo que poner la Biblia de lejos. Y me dijo, estoy asustado, ya estoy viejo. Y fue un compañero, no le voy a decir el nombre, porque muchos lo conocen, y me dijo, ya, no veo como antes. Yo pensé que esto no me iba a pasar. Sí, hermano. La vida debemos comenzar a contar los días de tal modo que traigamos a nuestro corazón, ¿qué? Sabiduría. Entonces hay experiencia, sí, pero los días deben ser contados de esa forma, porque ya la cosa no es lo mismo. Ya vas a trotar, como me ha tocado estos días, estoy un poco más bajo de peso, tengo una condición por allí y me mandaron a trotar. Y entonces ahora no soy aquel muchacho que podía correr 3, 4 kilómetros, no, medio kilómetro y ya la cosa pega. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en el cristianismo debemos también dosificar, debemos también evaluar, debemos también rebajar. Bajar el breaker, bajar las actividades y tomar las que son prioritarias. Vemos un desequilibrio emocional que revela falta de paz y de una correcta espiritualidad en Jonás, llevándole a tal punto, queridos hermanos, de desear la muerte. ¿Cuántas veces desea la muerte Jonás en el capítulo 4? 3 veces. Dios le pregunta, ¿te enojas tanto, Jonás? Sí, me enojo hasta la muerte. Es un niño dando allí con una rabieta diciendo, sí, me quiero morir. Ese era Jonás. Ese era el inmaduro Jonás. Allí en Elías podemos ver que él tenía un temor excesivo. Hay una frase de Hans von Balthasar, los que saben holandés, dice, se debe mostrar la voluntad amplia de Dios en nosotros. ¿Qué significa eso? Amplia en todo escenario, en toda relación, en todo lugar. El llamado es a mostrar la voluntad de Dios. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí lo perciben? Lo que dice este señor Hans, para no decir lo demás, se debe mostrar la voluntad de Dios amplia en nosotros. En todo lugar, en todo sentido, en toda condición, ocupado, en libertad, en distracción. Cuando hay caos en la casa, usted ha estado en un caos en su casa muchas veces. Los niños vienen del colegio, los niños los llevamos al colegio, los niños no se quieren vestir, los niños están allí, el domingo se paran tarde para ir al servicio. Esa es nuestra vida real, no como estamos aquí bien tranquilitos, vestiditos, perfumaditos y bonitos. El caos está en esos escenarios. Y en esos escenarios debemos mostrar la voluntad de Dios amplia en nosotros. ¿Cuántos se han equivocado en esos escenarios? Nos hemos equivocado. Hemos dicho lo que no debemos decir. Pero estará un Señor allí. Si nosotros estamos evaluando, si estamos reflexionando, si pienso, digo, no debía hacer esto, Señor. Ayúdame a compensar. Ayúdame a reflexionar. Me arrepiento, Señor, realmente, y acudo y busco resarcir todo lo que se deba. Entonces, en segundo lugar, es una lección que valora la providencia de Dios, versículos 5 al 8. Ahora, Jonás dice allí la expresión que él salió de la ciudad, pero la ciudad geográficamente tiene como una cumbre. Jonás se fue a la cumbre, hermanos, y allí preparó, ¿qué dice la Escritura? Una enramada. ¿Qué es una enramada? Como un ranchito de 4 palos. Y le puso un techo. Eso comúnmente lo hacían los judíos para descansar.
Y él preparó esta enramada para descansar. Tal vez vemos a Jonás con unos lentes de sol porque hacía mucho sol. Y dijo, vamos a ver qué Dios va a hacer con esta gente. Pero ¿qué esperaba Jonás que Dios hiciera con la gente? ¿Qué creen ustedes que Jonás estaba esperando? Jonás estaba esperando que él lo destruyera. Jonás no estaba esperando que Dios salvara a los ninivitas. Él dijo, voy a ver qué hace. Tengo una última oportunidad. Voy a ver si esa célula se derrumba. Voy a ver si esa iglesia en realidad crece. Voy a ver si ese hermano, esa hermana avanza en el Señor. Yo creo que no. Yo creo que ese es un vagabundo, una vagabunda. Así solemos expresarnos. Y Jonás fue allí no a orar. Vean que es un retiro antiespiritual, porque él se retiró solo. Vean que él no comenzó a orar a Dios por la gente. Él está esperando maliciosamente que Dios haga algo al final, porque ya se lo manifestó. Pero él no está esperando que la gente se salvara. Él no está esperando que ellos buscaran o sirvieran o siguieran a Dios. Él quería que Dios los acabara. Y vean que hay una frase que dicen los estudiosos, que cuando Jonás en este capítulo 4 habla de restitución, él está hablando no de restauración, sino él está hablando de que Dios no lo destruya. Pero Dios en cambio muestra la otra cara y Dios los restaura. Dios los cambia, Dios los transforma. Pero Jonás estaba esperando que Dios los destruyera. Y quieren que les diga un secreto, que no es secreto, está en la Biblia. Dios los destruyó a los ninivitas. Ahí vemos la fidelidad de Dios enmarcada. Él dijo, los voy a acabar. 1000 años después, Nínive fue destruida. Pero en esta ocasión, Dios salvó a todas esas 120,000 personas. ¿Qué se muestra allí? Que Dios es el que salva, como dijo Denis la semana pasada. Y no eres tú y no soy yo. Si evaluamos el componente de la predicación de Jonás, fue una predicación pírrica. Usted va y escucha a Jonás y se va de la iglesia. Dice, Jonás predicó feo. Me voy. Eso fue cortico. Si no se arrepienten, van a ser destruidos. Pues dijo lo que Dios le mandó a decir. Tal vez pudo ser más expresivo. Pero ¿qué les quiero decir? Usted no persuade a la gente. La salvación es del Señor. A veces queremos meternos en el corazón, abrirle la cabeza a la gente y meternos con ellos. No, hermano, predica fielmente la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. Porque usted no transforma, pero usted debe llevar el mensaje fiel. Vemos una lección de providencia de Dios en estos versículos. ¿Y qué es la providencia? Es el propósito de Dios anticipado para el sostenimiento de toda la creación, en todos los asuntos, incluso en todas las grandes leyes y principios de Dios, para el sustento del mundo, para el mantenimiento del mundo, para la seguridad del mundo. Y Jonás estaba diciéndole a Dios, yo soy casi igual que tú. Y Dios le dice, échate a un lado, tú hiciste una enramada, yo te voy a enviar una calabacera. Porque yo sí sé cuidarte. Yo sí sé amparar al universo. Yo sí llevo al mundo, tú no, Jonás. Y a veces nosotros creemos que somos Atlas. Y hay una frase que dice por allí. ¿Sabe qué es un Atlas, no? Llevamos al mundo aquí nosotros. Y lo llevamos y se lo enseñamos a la gente. Mira, yo llevo al mundo. No, tú no eres Atlas. Tú estás diminutamente en todo el universo. Y el universo es parte de la tierra, pero hay muchas cosas más. Y Dios sostiene y asegura y alimenta toda su creación. Ese es un Dios imponente. Y Jonás quería colocarse en un punto como decir, bueno, yo no voy a ir para allá. Y es tremendo que Dios no lo acaba. Dios no lo elimina, porque Dios es un Dios de gracia. Entonces la providencia de Dios nos marca el camino de dependencia, pero también de fragilidad. Soy frágil, Señor. Pero Jonás no está reconociendo su fragilidad. Estos días que estamos estudiando Génesis, ¿qué hicieron Adán y Eva después que pecaron?
se cosieron allí unas hojas. ¿Y qué vino Dios y hizo después como manifestación de su gracia, de su providencia, de su seguridad, de su buena obra? El Señor los cubrió ¿con qué? Eso que ustedes están haciendo no los va a cubrir. Yo conozco y sé qué es lo que les va a brindar protección real. ¿Les hizo pieles de qué? Vamos, de animales. Pieles de animales para protegerlos. Pero luego le dijo se van. Pero Dios en su gracia les dio una verdadera protección. ¿Se entiende eso? Aquí Jonás está diciendo voy a preparar una enramada. Dios le levanta una calabacera que crece de un día para otro. Y si investigamos en esas zonas, las calabaceras crecen rápidamente. ¿Y qué es una calabacera? Bueno, no se parece a la calabacera que nosotros vemos. Y las calabaceras son las auyamas. No es esa. Es una que crece en esos lugares, que tiene hojas frondosas y que arropa cualquier lugar. Y Dios arropó literalmente el ranchito de Jonás. Y Jonás, ¿qué dice la escritura, amados hermanos? Jonás se contentó porque Dios le hizo esa calabacera. Estaba muy contento. Orgullo, egoísmo. Jonás está contento por la calabacera. Pero Jonás se enoja porque Dios va a salvar a una gente que necesita del Señor. Veámonos allí, hermano. Revisemos nuestro corazón. Jonás hizo una enramada que Dios cubrió con una calabacera. Dios nos guardará siempre de mejor manera. Nosotros siempre tendremos falencias para protegernos sin la ayuda de Dios. Dios quiere dar protección y librar del malestar a Jonás, mientras Jonás desea ¿qué? Bienestar personal. ¿Qué desea? Un bienestar personal que le lleva a un nivel donde observa solapadamente allí a la gente. Debemos revisar nuestros corazones. Y vean esta frase que dice Pepe Mendoza. Y lo decía al principio. Nuestros fracasos, nuestros dramas personales son productos de nuestra disposición para poner a Dios después del desastre y no antes del desastre. Después que el matrimonio se acabó, nos llaman. Pastor Ageo, fui una vez con una familia destruida. Pastor Ageo, Pastor Robinson, vengan. Y nosotros íbamos para ayudar a la familia. Y cuando llegamos, ya nos divorciamos. Y nosotros dijimos, ya lo que vamos es a orar y a ver qué vidrio podemos recoger. Pero nos llamaron después del desastre. Después del desastre, de un compromiso que haga con alguien por allí. Nos llama, mira pastor, vamos para ver, para orar. ¿Y qué podemos hacer? Somos expertos en eso. Pero si vemos a David, David no era así. David decía, vamos a consultar a Dios. Vamos a preguntar a Dios para ver qué hacer, qué paso dar. Si vamos a la guerra, si nos quedamos. Por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios. La providencia de Dios nos lleva a valorar el dominio absoluto que tiene Dios sobre todo lo que ocurre en el universo, mucho más cuando se trata de la piedad máxima por su creación. David Barrios, de la etnia Ñapá, está allí. David Barrios ayer nos expuso Mateo 28, 18 y 20, donde nos hizo un llamado a predicar el evangelio en español. Y eso es emocionante. Y verlo en primera fila, que usted pueda verlo, y en algún momento va a predicar David desde acá en español, es una bendición. Porque de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, Dios ha escogido de lo vil y menospreciado para decirle al mundo, yo soy Dios. Y yo veo el corazón. Aunque ustedes ven las apariencias, como dijo Dios al profeta, yo veo es el corazón. Y el corazón no tiene color negro, azul, indígena, de ningún tipo. Y Dios ve el corazón. La providencia de Dios es su máxima expresión de piedad. Recordemos al soldado Ryan allí. La máxima expresión de esa misión era piedad. Tengan piedad, soldados. Y uno de ellos decía, pero yo estoy desperdiciando mi tiempo, mi valor, mi esfuerzo aquí en esta iglesia. Yo soy capaz de salvar al mundo. Si no estás movido por la piedad, y ahí es donde Pablo decía, si tú hablases lenguas humanas
y angelicales y no tiene amor, de nada te sirve. Si yo hablase lenguas humanas, elocuentes, angelicales y muchas cosas, y predico, y digo hacer, pero no parte del amor de Dios, de nada me sirve. Será como metal que resuena, o tímbalo, o címbalo que retiñe. Un ruido allí, como el ruido que estaba haciendo Jonás. Y vemos que la providencia de Dios es un llamado de Dios para decir, yo soy un Dios de vida. Y en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan o la tengan en abundancia. Porque Jonás en todo el texto está deseando la muerte. Quiero morirme, me voy a morir. Si tú no me ayudas, Dios, me voy a morir. De verdad que me voy a morir. Y me voy a morir porque tú no estás haciendo lo que debes hacer con ellos. Es una expresión inmadura. Y saben, Dios es un Dios de vida. Tenga cuidado cuando en sus emociones, en sus situaciones, comience usted a almacenar alguna sensación de tristeza que le lleve a decir, ¿y por qué mejor no busco un mecate y me lo pongo en el cuello? Tenga cuidado. Usted dice, wow, hermanos, se están suicidando. En diciembre pasado, escuchamos la triste noticia del hijo de uno de los servidores de la Iglesia Sion de Barcelona, un joven de 15 años, quitarse la vida. Así que no se extrañe, wow. Más bien, tengamos cuidado, estemos atentos, estemos velando, estemos pidiendo, estemos clamando, porque Dios es un Dios de vida y Jesús le dice a la gente, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso debe ser la expresión diaria del vivir del creyente. Anhelo vivir, pero también anhelo en esperanza estar con el Señor. Y eso dice Zügel Mitchell en este mismo contexto de la frase que le dije. Él dice, bueno, él cuenta la historia de una mujer que tenía mucho miedo en un barco, pero el capitán era su esposo. Y ella va y le dice, tengo mucho temor. Y el esposo saca una espada y le dice, mira mujer, ¿tú tienes miedo a esta espada? Y ella dice, sí tengo miedo. Pero ella le dice, ¿y por qué vas a tener miedo? Si nos hundimos, nos vamos con el Señor. Entonces, ¿por qué tener temor? Y ella le dice, pero nos podemos hundir, sí, pero vamos a estar con el Señor. Entonces debemos manejar un equilibrio sano de nuestra vida. Porque ¿cuántos fallecidos ha contado usted, amigos, familiares, en estos días? En algún momento nos va a tocar. Y lo más importante de la historia del universo es cuando el Señor diga a sus fieles creyentes, aquellos que pertenecen a Él, ven, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco fuiste fiel allí en la economía desastrosa de tu país, en la crisis, fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Esas deben ser las palabras más grande que escuchemos. Entra, por favor, ven, te recibo con un abrazo. Y ese abrazo, esas palabras, esa bendición fue la que observamos en la historia del hijo pródigo. Un desecho de la sociedad regresa y el padre se saca el manto y lo recibe y le dice, ven, buen hijo y fiel, me desechaste, pero yo te recibo. Por último, una lección que muestra piedad como base de la misión. Dios muestra que todo lo que hace tiene su base en el amor, en la piedad, en la misericordia, en la paciencia para los perdidos. Y aquí me meto yo en la historia y recuerdo mi infancia. Viajábamos cada 15 días a un pueblito cerca de Guiria la Costa. Iba a Irapa, 15 minutos, media hora. Y íbamos viernes, sábado y regresábamos el domingo. Yo estaba bien viernes y sábado, pero ya cuando el domingo estaba, yo quería estar en mi cama. Yo quería estar en mi casa. Tenía 7, 8 años y yo sé que martirizaba la mente de mi mamá. Le decía, me quiero ir. ¿Y cuándo nos vamos a ir? Y comenzaba desde la mañana, me quiero ir, mamá, me quiero ir. Y lloraba y pataleaba, quiero estar en mi casa, quiero ir. Mañana hay escuela, me voy a parar temprano. Y recuerdo a mamá que tenía mucha paciencia.
Y me decía, hijo, vamos a llegar. Y cuando llegaba al lugar donde pasaban los carritos, 5 de la tarde no pasaba. ¿Y cuándo vamos a llegar, mamá? ¿Cuándo? Y no pasa carro. Y ella decía, va a pasar. Y saben, ustedes quieren que les diga algo. Pasaba el carro. Y quieren que les diga algo. 15 días después yo estaba igual. Y 15 días después estaba la paciencia. 15 días después estaba el amor. 15 días después estaba la misericordia. 15 días después estaba la fe. 15 días después estaba ella mostrando el favor de Dios y la dependencia y la tranquilidad y la paciencia que nos hace falta muchas veces a nosotros. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que en carácter debemos imitar la piedad y el amor de Dios. El enojo de Jonás muestra una excesiva madurez que le lleva a desear la muerte. Desear la muerte porque la gente se sabe. La piedad es base para mostrarle al humano el amor de Dios en todos los escenarios y vestigios. Ahora, enojarnos por la salvación de otros, enojarnos por el bienestar de otros, enojarnos por el arrepentimiento del perdido. ¡Wow! Usted dice, ¡wow! Sí lo hacemos muchas veces. Hay egoísmo. Cuando alguien obtiene algo en mi corazón, no hay alegría. En el corazón comienza algo a salir envidioso y decir, ¿y por qué él y no yo? ¿Por qué ellos y no nosotros? ¿Por qué nosotros estamos así, ellos en bienestar? Debemos revisar de dónde están saliendo esas emociones. El capitán del soldado, Ryan, le responde a sus soldados que la base de la misión era la piedad. Entonces no podemos nosotros estar pensando en qué Dios va a hacer, cómo lo va a hacer. Es una misión y debemos obedecer. Amén. ¿Usted está preparado para esa misión? ¿Usted está llevando a cabo esa misión? ¿Usted está cumpliendo con esa misión? A cabalidad, sin quejarse, sin enojarse. A mí me falta. Y debemos reflexionar. Y eso es lo que es el libro de Jonás. Ve a la persona que está a su lado. Se parece a Jonás. Yo me veo al espejo aquí. Jonás es un espejo para que nosotros digamos, nos parecemos mucho. Nos parecemos. Y debemos cambiar. Debemos reflexionar. La piedad es un elemento clave que llevó a Dios a salvar 120,000 personas. Y la pregunta de Dios es, ¿haces bien en enojarte? Y vean la expresión, en enojarte tanto. Y él dice, sí hago bien, hasta la muerte me enojo. Y yo veo la gracia de Dios. Y veo que Dios nos da una lección. Y veo que Dios quita a Jonás de la historia. Es como una película que uno dice, ¿qué pasó con Jonás? No, el protagonista no es Jonás. ¿Y qué le pasó? ¿Y qué hizo después? No hay una conclusión de este drama. El drama conclúyelo tú en tu corazón y en tu vida. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debemos hacer? Y esta es una historia que hace ese llamado. Y está escrita así para hacer ese llamado. Y Dios mandó a Jonás que la escribiera para que él reflexionara, pero para hacerlo reflexionar hoy, para que nosotros caminemos conforme a lo que Dios quiere. Él no va a salvar Dios, a abrazar a aquel que se había perdido, a recibir al herido, al desvalido, al indígena, a todos de toda lengua, tribu y nación que acuden a Él ante el trono de la gracia. No los va a salvar Dios y es la expresión de su carácter. Claro que sí, Jonás. ¿Y por qué te enojas tú así, tanto, de tal magnitud? Hermanos, Dios nos ayude. Hermanos, Dios nos siga guiando. Pero debemos, en carácter, comenzar a transformar al mundo por lo que Dios está haciendo en nosotros. Y eso, alguien decía, ¿y de dónde comienzo? Me preguntaba una hermana en una clase estos días, ¿de dónde comienzo? Tú tienes a tu lado tu familia, comienza desde allí. Porque muchas veces pensamos, voy a ir a la China de misionero. Pastor, me voy a preparar para ir a la China. Y cuando vamos a revisar espacios cercanos, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esta
personas, estas relaciones que tienes aquí, tu trabajo, tu familia, tu vecino. Comienza por ahí, inicia allí, ese es tu espacio más cercano. No. En la China yo voy a poder hacer lo que Dios quiere que haga. Hermano, decía el hermano Timoteo Guayma, los indígenas le preguntaron, hermanos, ¿y cómo comenzamos a reflexionar en nuestra tribu, en nuestra familia? Y él le dijo, la vara que tenía Moisés en algún momento, Aarón tenía una, pero Moisés, es lo que Dios ha colocado en ti. Ve lo que Dios te ha dado hoy y comienza por eso. No comience a pensar en varas que tienen otros, en ministerios que tienen otros, no. En tu casa, en tu familia. Y como conclusión, quiero que me acompañen a Isaías, capítulo 45, versículo 9. Isaías es una expresión de ese Dios que uno lleva o expresa lo que ese Dios es y que uno lleva a decir, wow, este es el Dios que servimos, sí, pero eso es un Dios al que debemos temer también. Y le dice, versículos 9 y 10, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. O sea, ustedes vayan para lo terrenal. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová. Y eso debemos nosotros tenerlo presente. Dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir. Mandada me acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. O sea, preguntarle a Dios, ¿qué vas a hacer con Venezuela? ¿Qué vas a hacer con mi familia? ¿Qué vas a hacer conmigo? Tenemos por dónde empezar. Arrepentimiento, decía Denis la semana pasada. Transformación, nuevo caminar, expresiones y cosas que eviten que yo sea el creyente que Dios quiere que sea, pero no contender contra Dios, y nuestra actitud contiende, rechaza y en rebeldía empuja a Dios. Necesitamos comenzar a caminar en carácter y en el ministerio asociado al conocimiento de Dios. Recuerden, carácter, y decía un hermano aquí, ortodoxia, muchos son ortodoxos, sabios, manejan el griego, el hebreo, de capa a rabo, tienen cursos, tienen doctorados, tienen maestrías, tienen cosas. Pero ¿y el carácter? ¿Pero y el ministerio? ¿Pero y la familia que Dios te dio? ¿Pero y los vecinos? Eso es la voluntad amplia de Dios. En cada escenario, Dios no está lejos, Dios está allí. Vamos a orar y a pedir y a clamar a Dios, amados hermanos. ¿Por quién? Por mí. Si tuviéramos un espejo ahí, otro día voy a traer un espejito y lo voy a poner. Bueno, tendría que gastar. Pero gastamos ahí, ponemos un espejo. ¿Y quién es el que está en esa historia? ¡Pin! Yo me veo en esa historia. Y si yo le hago una última pregunta, ¿a quién se parece usted en esta historia? Bueno, si yo digo, no, a Dios, yo actúo como Dios, yo soy Dios. Yo soy Dios, casi. Me parezco yo a Jonás. Y no es parecerme y decir y luego seguir diciendo. Yo le pregunto esto 10 años después, si estamos vivos, y usted va a decir, me sigo pareciendo a Jonás. No, es reflexionar, es cambiar, es transmitir a los demás. Pero justamente es lo que la historia desea. Y si yo le pregunto otra cosa, rapidito, calladito,
aquí entre nosotros, ¿cómo deberías ser un mejor discípulo a la luz de esta historia? ¿Qué deberías tú comenzar a hacer? No mañana, ahorita mismo. Eso te lo dejo allí, calladito, en intimidad, en una enramada que te vayas por ahí. En tu casa haces una enramada y la colocas y te arrodillas y le dices, Señor, indaga mi corazón. Conoce y pruébame. Examíname y ve qué hay en mi corazón y qué debo cambiar. Y allí en esa enramada, en esa oración, Dios va a estar contigo. Vamos a orar.